buenos días. Estamos luchando con la tecnología. Necesito 4. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Tengo una historia muy larga para empezar, porque estamos en Chile. Mi primera conferencia internacional fue acá, hace más de 30 años. Crucé la cordillera, vine a la conferencia chilena de computación a presentar mi primer paper, y ahí conozco a un joven Ricardo Baeza Yates, y nos hicimos muy amigos, y conocí en esa misma conferencia a Mauricio Marín, y había un grupo muy interesante de científicos chilenos. La conferencia estuvo genial. Después empecé a ir a los CLEI y a través de Mauricio lo conocí a Alonso. Alonso era un joven estudiante de doctorado y a través del programa se llama ELAC, Emerging Leaders of the Americas Program, que Canadá tiene un programa para traer gente de Latinoamérica a trabajar a Canadá durante un tiempo. Alonso se ganó la beca, estuvo trabajando hace 10 años ya más o menos con nosotros durante varios meses. Nos hicimos amigos, colegas, y trabajamos juntos ese tiempo, y me invita acá, y que es un honor para mí, la verdad es emocionante. Pasaron 30 años y aquí estoy eternamente agradecido por la hospitalidad. Así que nada, les voy a contar un poco qué es lo que hice en los últimos 30 años en nuestro laboratorio. Tengo que agradecer al soporte financiero del Fondesit, gracias al cual Alonso me pudo traer, y contemos un poquito de qué estamos trabajando hace tiempo. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros en nuestro laboratorio hace tiempo? Desarrollar software para lo que se llaman cyberphysical systems. Perdón por las transparencias en inglés, pero hablamos en castellano. Si hay alguien que necesita algo, me levanta la mano. Pero la idea es el tipo de problema que queremos resolver es el desarrollo de software para esta clase de sistemas súper complejos que ahora los tenemos en el bolsillo todo el día. Acá tengo 7, tengo uno acá, tengo otro acá. Sí, tengo un micrófono, tenía uno. No puedes tener la propiedad de la velocidad. Voy a ponerle el timer porque si no me voy a olvidar. Y entonces el problema es que cuando queremos desarrollar este tipo de sistemas tenemos el hardware y el software que están muy pegaditos, es muy complicado hacer el desarrollo. En muchos casos el software está dedicado a una función, entonces cuando utilizamos cuando tenés software para un coche o para un robot, el robot hace el trabajo del robot, no es una computadora de propósito general. Y en esos sistemas lo que nos interesa es la correctitud no solamente lógica y funcional, sino las propiedades temporales. Porque si el robot tarda mucho en moverse, destroza la planta, si el auto no frena, va a frenar. Estas aplicaciones son críticas, el desarrollo de estos sistemas es súper complicado, y durante algún tiempo la gente se puso muy contenta y decía vamos a utilizar métodos formales de desarrollo de software que por un lado están muy buenos porque tenés una especificación matemática que te permite definir propiedades del diseño que vos querés desarrollar y hacer pruebas sobre la calidad del software, es confiable. Pero la realidad es que la popularidad de estos sistemas es no tan alta como se deseara. Últimamente hay algunas experiencias que están funcionando bien, pero sigue siendo demasiado complejo desarrollar software basado en métodos formales, en particular porque cuando pasas un sistema muy sencillo y el sistema escala, empezás con un pequeño controlador del sistema, lo podés usar un método formal, pero en cuanto empezás a combinar cosas, no va ni para atrás ni para adelante.
hay explosión de estados, la resolución del problema es imposible. Y otro problema que a nosotros nos interesa en particular es que estas técnicas, a nosotros nos interesan los sistemas ciberfísicos, no solamente software por en sí mismo, y estas técnicas se desarrollan, se enfocan solamente en el software, ¿no? Ninguna toma muy seriamente el entorno físico en el cual este software está interactuando, y para nosotros esto es bastante importante. Y otra cosa que desde hace mucho tiempo descubrimos es que vos podés hacer desarrollo de software, pero en algún momento necesitas hablar con el tomador de decisiones, que puede ser un cliente, puede ser un diputado, al cual hay que convencer de hacer una inversión, y la realidad es que fórmulas y números no convencen a nadie, exceptuando en este grupo de gente. Nosotros nos entendemos, pero cuando vas a hablar con alguien que no entiende nada de lo que nosotros hablamos, hay que mostrarle dibujitos para que entienda. Entonces, desde el comienzo estamos interesados en cómo visualizar las cosas que desarrollamos para ayudar a la toma de decisiones, en particular también para hacer entrenamientos. Si yo tengo software desarrollado y quiero entrenar a la gente, si tengo un auto autónomo o un robot o un helicóptero, si tengo el software desarrollado y puedo hacer visualización de eso, puedo utilizarlo para entrenar al piloto del helicóptero. ¿Cómo paso del software que tengo a la visualización para esto? Es un problema que siempre nos interesa. Y les voy a contar un poquito qué es lo que hacemos acá. Ahora, ¿qué sucede? Los métodos formales tienen dificultades porque, como decimos, para diseñar soluciones óptimas no escalan bien. Entonces, al final no son ni adecuados ni robustos para obtener soluciones óptimas. En cambio, mucha gente lo que hace es utilizar modelos y simulación como parte del desarrollo. Entonces, ¿qué hago? Agarro el sistema que quiero desarrollar y creo una simulación al respecto. Lo que a nosotros no nos gusta de utilizar modelos y simulación es que no es formal. Entonces nos fuimos de algo que es absolutamente matemático a algo que es solamente líneas de código. Mucha gente basa sus desarrollos en eso. ¿Y qué hacemos? Empezamos con los requerimientos de las especificaciones del sistema y pasamos por una fase nueva que es modelar y simular el sistema. Estudiamos el sistema, el robot, cómo se mueve, el auto, cómo se mueve, y mapeo el modelo en hardware, hago prototipado e implementación, y basado en el modelo de simulación hago el desarrollo del sistema. Con lo cual, tengo un sistema más robusto, más adecuado, que me permite hacer análisis. Pero esta solución tampoco funciona porque cada una de estas flechitas pierdo un montón de plata. Porque no hay continuidad entre los modelos. Acá utilizo una técnica para modelar, acá utilizo otra técnica para modelar, acá utilizo otra técnica para desarrollar y acá utilizo otra técnica para testear. No hay modelos comunes en todos los pasos, y lo que sucede es que gastas un montón de plata en desarrollar modelos que tirás a la basura, tenés que empezar todo de nuevo. Cuando llegás acá, lo que aprendiste con la simulación hay que agarrar y codificarlo de cero. Ahora, si vos sos, yo qué sé, la General Motors, podés hacer todos estos pasos y gastar este dinero para mejorar la calidad del auto que vas a construir. Si sos una pyme, olvídate de hacer ninguno de estos pasos. Si sos una startup. Entonces, lo que nosotros queremos hacer, y nuestra investigación se trata de utilizar modelado y simulación para el desarrollo de sistemas ciberfísicos, mezclar aplicaciones complejas con distintos hardware, distintos software, visualización en 2 y 3D, asegurando la continuidad del modelo. Entonces, el modelo que utilizamos se usa en todos lados. No solamente usamos modelado y simulación para explorar, sino como prototipo y como el producto final. Entonces, el modelo como es reutilizado, al final el costo se puede mejorar, y para eso nosotros utilizamos una técnica formal que se llama DERS, que es un mecanismo que te permite hacer multimodelado, es un formalismo matemático para modelado y simulación,
enfoque manual. Vamos a ver cómo hacemos Si no, lo que nos hace falta con el puro movimiento. Muy alto nivel, tengo que hacer una pequeña introducción para que tengan una idea de la película de esto. El formalismo es un formalismo matemático a eventos discretos en el cual el tiempo transcurre de manera continua y uno reacciona a eventos. Es una formulación matemática del sistema en el cual tenemos modelos de estructura como el que está en la figura o modelos de comportamiento como el que está en esta pequeña estructura. La idea es que los modelos de estructura te dicen cuáles son tus componentes y cómo están interconectados, y hay una semántica formal para eso, y los modelos de comportamiento te dicen qué hacen cada una de estas cajitas. Los modelos, las cajitas estas, los modelos de comportamiento, los llama modelos atómicos. Esto fue inventado por un alumno de John Holland que se llama Bernard Stiegler en los 60, y estos modelos que él llama atómicos son obviamente indivisibles, y lo que hacen es trabajar sobre tres conjuntos: un conjunto de entradas, un conjunto de salidas, un conjunto de variables de estados, con cuatro funciones bien definidas con su propia semántica. Las cuatro funciones se encargan de cambios de estados en base a un estado interno determinado por pasaje de tiempo, cambio de estado basado en entradas del sistema, que se llama la transición externa, una función que genera salidas y una función del pasaje de tiempo. Entonces, cuando uno hace un modelo de ERS, lo que hace es definir estas cuatro funciones sobre esos tres estados y con eso modela el comportamiento. Lo que tiene de interesante es que la semántica de estas funciones con estos estados está propiamente definida, y la utilización de este modelo atómico en un modelo estructural está formalizado y probado formalmente, con lo cual podemos garantizar que cuando armas uno de estos, las cosas funcionan, y crea un algoritmo de simulación abstracta que simula esta cosa de manera correcta, con garantía. Es un mecanismo muy sólido de modelado y simulación, y es lo que utilizamos como base para nuestra investigación. Uno de los motivos por los cuales nos interesa tanto trabajar con DERS es porque ya desde el año 2000, esta es una figura que le robé a mi amigo Hans, él hizo durante su doctorado un estudio de transformaciones formales entre mecanismos de modelado y simulación. Él le interesaba estudiar sistemas multimodelo en el cual pudieran combinar cosas como bond graphs o partial differential equations, ecuaciones diferenciales derivadas parciales, con cosas como redes de Petri o state charts, ¿okay? Y en el año 2000 y al día de hoy es muy difícil hacer esto. Muy poca gente sabe cómo hacer esto. Pero él durante su doctorado descubrió que había gente que había hecho cosas como traducir autómatas celulares a DERS, o autómatas finitos a DERS, o autómatas finitos a event scheduling, que es otra técnica. Y lo que le interesaba a nuestro dominio de interés en esa época era cómo mezclar cosas continuas como System Dynamics o Bond Graphs con algo discreto como Petri nets o state charts. Y nadie sabía cómo hacer eso. En esa época se inventó algo que se llamaba DERS and DES, que mostró una manera de combinar estas dos cosas, y DERS and DES evolucionó de una manera tal que ahora existen métodos numéricos que se hacen a eventos discretos, con lo cual vos podés agarrar, hacer un sistema multidisciplinar, multimodelo, donde cada experto modela en su técnica y después utilizar DERS como si fuera el lenguaje de ensamblado de la modelización. Nosotros trabajamos un montón con esto y funciona realmente muy bien, cuando en realidad hacer esto sin el formalismo son dolores de cabeza e inversiones multimillonarias que nunca funcionan. Entonces, con toda esta experiencia, lo que propusimos es hacer un workflow de desarrollo de sistemas ciberfísicos que funciona más o menos así.
Imaginemos que tengo que hacer algo como crear un controlador para un helicóptero autónomo. Lo que hago es estudiar los requerimientos del software de control de ese helicóptero, y lo que hago es, en base a estos requerimientos, como hacemos siempre en software, lo que hago es crear un modelo de este software. De aquí a aquí yo lo que utilizo es modelos de especificación DEVS. Pero nosotros, como les decía, también estamos interesados en modelar el entorno en el cual anda ese helicóptero. Entonces, si hay viento, si hay nieves en Canadá, si hay lluvia, puedo modelar el sistema físico de manera detallada. Entonces tengo los requerimientos del sistema de control y la realidad del sistema controlado. Estas dos cosas se pueden especificar con modelos matemáticos. Tengo un modelo del entorno, tengo un modelo del sistema de control. Bien, primer paso, agarro el modelo del sistema de control y lo que puedo hacer es utilizar un método formal como se hace en software y ponerlo en un motor de model checking. Testear propiedades de temporalidad, lógica, correctitud, etc. Y hacer que el análisis del modelo avance correctamente, pero como les dije, esto no escala bien. Entonces, en el momento que esto no escala bien, como es un modelo DEVS, que además puedo simular, en paralelo con utilizar un motor de model checking como UPAL, digamos, puedo hacer simulaciones y en vez de obtener soluciones genéricas como me provee model checking, obtengo soluciones concretas de interés. Si quiero ir del punto A al punto B con el helicóptero, hay viento desde este lado y está nevando, ¿se va a caer el helicóptero? Esa es una pregunta que puedo resolver con simulación. El model checker me diría, para cualquier situación del helicóptero, con cualquier clima, con cualquier viento de cualquier lado, si el helicóptero va a funcionar en cada instante del tiempo. Si esto tarda mucho y yo quiero llegar del lugar A a B, puedo simular el llegar del lado A a B. Si aquí encuentro problemas o aquí encuentro problemas, todo está centrado en el modelo, vuelvo al modelo. Una vez que estoy contento con el modelo que he chequeado o he simulado, lo que tiene interesante la metodología es que agarro este mismo modelo y lo bajo a una plataforma de hardware que utiliza un sistema operativo en tiempo real o no. Nosotros tenemos en este momento la ejecución de los modelos en hardware pelado sin ningún tipo de sistema operativo. Entonces, el mismo software que he simulado y he chequeado ejecuta aquí, hago calibración del software en el sistema real, y aquí entra el otro componente, que es el entorno físico. El entorno físico también lo modelo con DEVS y variaciones, y aquí lo puedo utilizar para hacer simulaciones del entorno y charlar con las simulaciones del sistema de control. Entonces tengo un modelo formal simulado del entorno y un modelo simulado del sistema de control, charlando en modo simulación. Aquí el controlador volará el helicóptero en el mundo real, pero para hacer test, el controlador del helicóptero puede charlar con un entorno simulado. Puedo hacer que el helicóptero vuele en una tormenta de nieve, y en realidad la tormenta de nieve no existe, es una tormenta de nieve simulada. Y esta es una metodología en espiral, que vuelvo siempre al modelo, en espiral de tornado, con prototipado rápido, en la cual vuelvo al modelo siempre, y si tengo algún problema, vuelvo al modelo. Eso es lo que hemos desarrollado en los últimos 30 años. Cada una de las flechitas nos tomó tesis de doctorado, de maestría, y voy a contar un poquito, les voy a mostrar qué pinta tiene cada una de las cosas. Entonces, el primer paso es empezar con los requerimientos del sistema y hacer una modelización. La especificación del modelo tiene distintos aspectos. Tenemos un montón de herramientas de definición de modelado. Esta es la punta que tiene un modelo atómico DEVS, donde tenemos dos tipos de transiciones, las internas y las externas, representadas por dos tipos de flechitas. Es como una máquina finita de estado extendida, con entradas y salidas y tiempo. Es como un autómata temporizado extendido.
mucho más genérico que un autómata temporizado, en el cual establecemos pasaje de estado de acuerdo a entrada, salida y pasaje de tiempo. Ha sido demostrado que DERS es el formalismo de especificación de adentros discretos más genérico que existe, por eso esto funciona tan bien. Y nosotros lo hemos probado desarrollando una variedad de transformaciones de técnicas de modelado a DERS. Por ejemplo, con uno de mis alumnos hace varios años, lo que hicimos fue una biblioteca de SAMS VHDL en la cual hicimos una transformación de VHDL con tiempo a DERS y crear herramientas de simulación para eso. Y considerando el lado continuo del mundo, hay una cosa que se llama Modélica, es un estándar inventado en Europa para competir con MATLAB Simulink, en el cual podés definir modelos complejos de la física, y lo que hicimos nosotros es crear un compilador de Modélica que traduce de Modélica a DERS, ejecuta modelos utilizando un simulador DERS, pero ahora puedo escribir modelos continuos en Modélica a alto nivel y ejecutarlos con una máquina de simulación, con un motor de simulación DERS, con lo cual estamos haciendo lo que es de este lado de esta transparencia, ¿no? Estoy partiendo tengo una biblioteca de Above Graphs, tengo una biblioteca de System Dynamics, tengo, Modélica te permite especificar PDEs, y a través de estas transformaciones termino ejecutándolo en modelos DERS. En realidad lo que nosotros hacemos es traducir PDEs a una biblioteca de Above Graphs y simular modelos. Entonces, eso es como modelizamos el sistema de control. Ahora, el segundo paso es hacer model checking. ¿Qué hacemos? Una tesis de doctorado de uno de mis alumnos agarra uno de estos modelos atómicos DERS y lo que probó es una conversión autómata temporizado que preserva equivalencia de comportamiento, en particular tiene equivalencia de disimulación. ¿Por qué hicimos esto? Porque construir un modelo checker es realmente muy complejo. Y en un solo alumno, y hay comunidades completas que se dedican a hacer model checkers y optimizar los algoritmos, etc. En particular, nosotros enganchamos con la comunidad de Cupal. Entonces, ¿qué haces? Agarrás este bicho, lo transformás en un autómata temporizado, utilizás una versión de Cupal para estudiar propiedades lógicas o temporales. Por ejemplo, aquí le preguntas, ¿tiene deadlock mi sistema de control? Si quiero ir al tercer piso, llego eventualmente al tercer piso, y Cupal me va a responder si sí o si no. Y yo después tengo una manera de volver, puedo ir para un lado y para el otro. Entonces, una vez que probé propiedades con Cupal, puedo volver a mi modelo DERS y construir el resto del sistema como les expliqué aquí, y seguir aquí. Entonces, hacemos el model checking y como les explicaba, si el proceso de model checking tarda demasiado tiempo, agarro este mismo bicho y lo pongo a simular para estudiar casos individuales. Otra cosa que podemos hacer con respecto a la formalización de los modelos es una cosa compleja que esto eventualmente va a tener que ir a hardware. Entonces, si utilizas un sistema operativo en tiempo real, utiliza algún algoritmo de scheduling, y siempre hay un problema de cómo paso de una máquina de estados a esto, una máquina de estado que tiene esta pinta que te dice cómo paso de un estado al otro del sistema, a ponerlo a ejecutar en un procesador con múltiples tareas con un algoritmo de planificación garantizando la temporalidad de la ejecución. Ese es un problema que está más o menos resuelto en algunos casos, pero todavía no está 100% resuelto. Entonces, como parte de nuestra investigación, lo que hacemos es, empezamos con un modelo DERS que tiene esta pinta y podemos transformarlo en un modelo de tareas tradicional para estudiar planificabilidad, y tenemos las ecuaciones para determinar si un schedule se ejecuta correctamente a tiempo o no,
y hacer todo esto desde el punto de vista formal antes de entrar a implementar en el sistema real. Bien, entonces, mientras trabajamos en este lado del mundo, estamos creando modelos formales que, como les digo, si tengo que empezar a desarrollar, puedo empezar a simular. Para simularlo tenemos una gran variedad de herramientas de simulación, son todas de código abierto, ejecutan de manera remota si alguien las quiere, si las doy, les doy acceso a nuestros servidores en la Facu, en la cual podés definir los modelos atómicos y sus acoplamientos, y tenés herramientas básicas para ejecutar y mirar las tasas de ejecución, hacer algún análisis de datos base, y estas están en constante desarrollo. Tenemos vecinas de grado y alumnos de máster que ponen este tipo de cosas, y lo uso para enseñar. Y lo que tiene de interesante es que todo este verso que les estoy diciendo no es solamente cosas que hacen los alumnos al otro lado, sino que lo estoy utilizando para dar clase en la materia de grado. Entonces, para demostrar que esta tecnología puede pasar del laboratorio al estudio práctico de estudiantes de ingeniería que pueden hacer desarrollo de sistemas ciberfísicos con muy poco entrenamiento, alumnos del tercer año utilizan estas cosas sin ningún problema. Y se pueden complicar más haciendo sistemas de control complejos que tienen componentes continuos y componentes discretos mezclados uno con el otro, y las cosas funcionan muy lindo en modelado. Entonces, ¿qué hago? Hago análisis de casos particulares, el código simulado llega de A a B y el sistema de control controla las APAs de manera correcta. Para este caso particular de simulación, hago muchos test de simulación, entonces ahora mi software es más sólido. ¿Qué sucede? Llega el momento en el cual tengo este modelo simulado y quiero ver cómo interactúa con el entorno real. Entonces hicimos un montón de cosas, tengo dos grandes áreas de trabajo. Una es lo que estoy contando aquí y el otro área es esta cajita. Nosotros trabajamos en modelado y simulación de sistemas del entorno. Les voy a mostrar un par de ejemplos simples, pero tenemos, no sé, 50 cosas diferentes en este área. Y este es un ejemplo concreto de aplicación de lo que les estoy contando. Teníamos un proyecto con Autodesk Research. Ellos hacen software para diseñar edificios, utilizando una cosa que se llama Building Information Models, BIM, y tienen una serie de herramientas. La que usamos para esto se llama Revit. Hay versiones open source de esto, y hay un estándar abierto, y ahora tienen una versión en la nube. Pero, ¿de qué se trata todo esto? Este bicho de acá es un laboratorio, es una sala como esta, pero más chiquita. Esto es, yo trabajo con la gente de la Escuela de Arquitectura en mi facu, y ellos escanearon toda la universidad y tienen los BIM de todos los edificios de la universidad. En particular, esto es un laboratorio que está en un edificio inteligente que además es utilizado por los alumnos de ingeniería civil como un laboratorio vivo, y los usan los alumnos de undergrad para aprender a manejar un edificio. Están los controladores en el techo y los alumnos utilizan eso durante su carrera. Yo tengo el BIM de esto. Entonces, en particular, este BIM muestra los tubos de ventilación. Los cuadraditos estos son la salida de ventilación, y utilizando la técnica que les expliqué, aquí tengo un modelo, son dos planos. En la izquierda están las entradas y salidas del aire extraídas directamente del modelo BIM, y a la derecha es un modelo de comportamiento de alumnos que van al aula a dar un parcial. ¿Qué es lo que estamos modelizando aquí? Los alumnos se sientan y respiran. El edificio tiene sensores de dióxido de carbono. ¿Para qué se usan los sensores de dióxido de carbono? Número uno, por temas de salud y calidad del aire. Y número dos, para ahorrar plata. ¿Por qué? Porque esto es Canadá, pero no sé si saben, aproximadamente 40% de las emisiones de
dióxido de carbono del mundo, que provoca el calentamiento global, viene de edificios, por la calefacción y el aire acondicionado. Los edificios generan más... gracias. Perdón, yo siempre cuando era alumno y venía un gringo, un argentino gringado, no le salían las palabras y decía, sorry, yo decía, vos sos de la luz, ¿qué te haces el estúpido? ¿Qué te haces? Sorry. Pero a veces no le salen las palabras, porque era clase en inglés hace mucho tiempo y cuando tengo que dar clase en castellano, hablo en castellano tengo problema, pero la clase en castellano tengo el cerebro cambiado para la palabra. Bueno, las emisiones del edificio generan mucho más que los autos. El número 1 son edificios, el número 2 es el ganado, el número 3 toda la transportación de todo el mundo. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Tenemos el proyecto para reducir la emisión. Si hay poca gente en el aula, bajo el aire acondicionado de manera automática, emito menos. Si hay mucha gente en el aula, hace calor, prendo el aire acondicionado para que se sientan cómodos, como aquí, pero si el aula se vacía, ¿para qué gastar el aire? Entonces, la gente hace estos estudios con los sensores de dióxido de carbono. El problema es que los sensores de dióxido de carbono no andan de para atrás ni para adelante, son muy imprecisos. Entonces vos pones un sensor de dióxido de carbono acá y dice este aula está vacía. Y el que está en el fondo dice este aula está repleta. Porque no sensan bien. Entonces hay un montón de gente que se dedica a estudiar los sensores de dióxido de carbono. Nosotros teníamos esto. Entonces, ¿qué yo tengo? Este edificio, los delta controles, tengo todos los datos del edificio de todo el año, día por día. Entonces mi alumna agarró un día y una hora y dijo, ese día va a haber parcial. Se sentó en la puerta, ella era ayudante de esa materia, y anotó qué alumno entraba, sin nombre, todo anónimo por supuesto, pero entró un alumno a tal hora y fue y se sentó en esta compu, y vino otro alumno y se sentó en esta compu, y anotó cuándo entró y cuándo salió cada uno de los chicos. ¿Okay? Entonces tenemos un modelo de difusión del dióxido de carbono, que hacemos con las ecuaciones que les expliqué hace un rato. Y lo que hacemos es simular, acá hay un videito, cómo se dispersa el dióxido de carbono. Azul quiere decir que hay poca concentración, cuanto más rojo, más concentración. Y acá van a ver que cuando los chicos entraron y se sentaron está rojito, cuando van terminando los parciales se van, y lo que hicimos fue comparar las curvas para calibrar esto, y ahora tenemos un modelo de dióxido de carbono que puedo poner a interactuar con el sensor de dióxido de carbono real, y si quiero utilizarlo para el programa del controlador, puedo utilizarlo para programar el controlador. Y a esto es a lo que me refiero cuando digo, que la simulación puede charlar con el entorno son alumnos sentados, ventana abierta, ventana cerrada, prendo o apago la calefacción, y lo puedo hacer en modo simulado o eventualmente, si tengo el aula de verdad y quiero programar la calidad de los sensores de dióxido de carbono para mejorarla, puedo mezclar el controlador que tengo ahí con una simulación sin poner alumnos en el aula, lo cual no es ético, tiene riesgos, etc. y es muy costoso. Bien, montones de proyectos, ¿no? Para que vean otro tipo de cosas que se hacen. Una casilla automatizada. Tuvimos varios proyectos con Ericsson. Ellos quieren hacer estudio de... Esta va a ir volver 20 veces. Falló. Bueno, ténganme paciencia, voy y vuelvo todas las veces que sea necesario. Básicamente lo que hicimos es un proyecto con Ericsson que los tipos querían estudiar unos protocolos nuevos y los metimos en nuestro simulador para hacer análisis, y los chicos muy contentos terminan patentando los algoritmos que salieron de eso y mis alumnos más contentos, pero bueno, todo conduce a esta que es una transparencia muy vieja. Con todos estos modelos del entorno, el problema serio que tenemos es que eventualmente la capacidad de cómputo no es suficiente. Entonces tienen que empezar a ejecutar cosas en paralelo
y ahí fue cuando nos pusimos en contacto con Mauricio Marín y Alonso. Él trabajó, de hecho, en esa máquina, que ya está totalmente vieja y más, pero ahora trabajamos en Curva, no sé, con GPUs, para ejecutar las simulaciones en paralelo para obtener resultados más rápido. El problema que tiene es que la simulación paralela estuvo muy de moda en los 90 porque era necesario, pero ahora ya cayó en desuso porque con el hardware y el software que tenemos se pueden resolver las cosas de manera inteligente. Entonces la gente que trabaja en simulación paralela trabaja en aplicaciones, y yo, hasta que no me venga alguien a decir ¿me ejecutás esto en paralelo? Yo soy un tipo de metodología, entonces no voy a inventar metodologías nuevas porque están todas inventadas más o menos. Y hay gente que todavía trabaja en metodología, pero siguen tratando de reinventar la rueda para justificar una línea de trabajo que para mí ya está exhausta. Está tan exhausta que los algoritmos que se usaban para simulación paralela se empezaron a utilizar para simulación distribuida. Eso fue más interesante. Hubo un montón de guita que puso Estados Unidos en el 2000, antes de invadir Irak. Los tipos hacían todo lo que hacen los militares, está todo simulado. Entonces están los tipos con todo el equipamiento, se meten en una cueva, saben que lo van a ir a matar a Bin Laden, tienen el mapa de donde está Bin Laden, saben en qué habitaciones están y entrenan a los tipos en la misión antes de subirlos al helicóptero para ir a matar. Pero entonces hay una ley del Congreso de Estados Unidos que dice que vos tenés que utilizar un estándar de la IEEE para hacer simulación distribuida. El tipo puso $20.000 millones en ese estándar, entonces se disparó la simulación distribuida, utilizando los algoritmos de simulación paralela. A nosotros nos interesaba desde antes de todo este lío, y entonces se puso medio de moda hacer devs distribuido en algún momento con Service Oriented Architecture y Web Services. No anda ni el estándar de la IEEE ni el Service Oriented Architecture. Nosotros trabajamos con los Web Services RESTful y creamos un montón de servicios interesantes para nuestra herramienta, de manera tal que ahora este bicho puede ejecutar y puedo hacer simulaciones remotas del entorno y de mi controlador. Ahora, una vez que ya testé todo esto, tengo mi entorno simulado, tengo mi controlador, hice todos los tests, la simulación, model checking, lo que hago es agarro el código, no le toco una línea y lo bajo a hardware. Entonces es así, básicamente es recompilar en otra plataforma y poner a ejecutar. Y empezar a calibrar porque un sensor simulado y un sensor real, o mismo un entonces mis chicos de undergrad hacen esto, lo tengo metido en un montón de hardware. Y lo que sucede es que estamos construyendo montones de prototipos en el cual mezclo el software de diseño 3D con los datos del controlador, con prototipos que construyo para hacer análisis utilizando todo este hardware, todo basado en la metodología que tengo. Ahora, lo último es, en cada uno de estos pasos necesitas poder hablar con otra gente. Entonces, tanto para validar los modelos como para tratar de explicárselo a los, llamémoslo clientes, un producto visual es más interesante que ecuaciones o que tablas con numeritos o inclusive con gráficos simples. Entonces, por ejemplo, este es un caso bien concreto. Nosotros trabajamos acá, ¿ok? Pero los clientes ven esto. Entonces, cuando los tipos ven esto, entienden. Cuando yo les muestro esto, no entienden nada. El proyecto es muy sencillo. Esto es un edificio que está en el centro de Ottawa. Esta es una compañía que administra edificios. Este es el nombre del edificio. Al lado de este edificio instalaron una estación de trenes. Se construyó un tren tranvía en la ciudad y hace mucho frío en invierno. Entonces, la parada de ómnibus estaba a 3 cuadras de este edificio. Pero cuando pusieron la parada de tren al lado del edificio, los
este es un edificio que en los últimos pisos hay un montón de bufetes de abogados con mucha guita. Y los tipos dicen, va a venir el invierno, se va a bajar la gente del tren y como hace 15 grados bajo cero, se meten todos en mi edificio para no tener frío. Y van a utilizar este pasillo, que es mi pasillo, donde yo, abogado, que era mi oficina, y no quiero que se me llene de gentuza en mi edificio, me van a molestar. Construyanme un pasillo separado para que la gentuza vaya por otro pasillo y déjenme mi pasillo en paz. Y por otro lado, ¿qué es lo que nos afecta? Están los ascensores. Entonces, nosotros podemos modelizar la temporización de los ascensores y podemos modelizar el entorno. Tiempo real controlado de los ascensores. Entorno, gente caminando en un pasillo. Teníamos datos, o sea, teníamos el plano del piso, datos de video, datos estadísticos que los tipos tenían de entrada y salida y sabemos cuánta gente entra en un tren. Entonces decimos, en el peor día de invierno, si el tren viene lleno y se baja todo el mundo a la hora pico, basado en las entradas y salidas que yo tengo, vamos a hacer una simulación de si este pasillo se va a llenar de gente y le va a bloquear el acceso a los ascensores, que era la pregunta que le interesaba responder a este tipo. La conclusión fue que en el peor de los casos esto jamás iba a suceder. Con lo cual, estos tipos se ahorraron un montón de guita de no hace falta construir nada porque acá nadie va a bloquear nada. Pero una cosa es agarrar y mostrar los números de la estadística y otra cosa es ir a decirle a los abogados y mostrarle un montón de visualizaciones de cómo va a fluir la cantidad de gente y qué pinta tiene ahora y cómo tiene la pinta que tiene una versión visual de la simulación. Entonces esas cosas son bastante útiles, hacemos un montón de este tipo de cosas porque además como trabajamos con la escuela de arquitectura y ellos pueden hacer cosas en 3D que yo no tengo ni idea, es una muy buena colaboración. Colaboración siempre es importante. Por ejemplo, nos dieron una vez, estos son los planos de un pequeño edificio, hicimos el ejercicio de evacuación, son los 3 pisos, se extrae del BIM la información, lo pongo a simular, pongo distintas situaciones, incendié el edificio virtual, que el edificio real no se puede incendiar, y puedes estudiar cómo evacuar y meter los sistemas de control adecuados en cada uno de los pisos del edificio. Para que vean la pinta que tiene, si nunca vieron un BIM, esto es lo que tiene un BIM. Este es uno de los edificios de la FACU, que fue uno de los primeros BIM que terminaron completo. Estos son los conductos de ventilación. Arriba del techo está la calefacción y el aire acondicionado. Y así como está esto, está toda la plomería, toda la electricidad. Dice, por ejemplo, hay un enchufe ahí en la pared, dice qué modelo de enchufe, dónde lo compraron y si se rompe, a dónde ir a comprarlo. Es una herramienta que usan ahora los grandes estudios de arquitectura para mantener vivo un edificio a través de los años. Y ahora es básicamente ley en algunos lugares. Vos construís un edificio, tenés que hacer el BIM. El nuevo World Trade Center está todo hecho así. Y nada, si buscan Revit van a ver que se utiliza en muchos edificios. Yo no sé hacer esto. Esto a mí me lo dan mis amigos arquitectos. No tengo ni idea cómo yo dibujo una persona. Pero gracias a ello lo que puedo hacer es, por ejemplo, estudiar la dispersión del dióxido de carbono y además esto lo usamos, como ya tenía el modelo de dispersión, durante COVID estuvo interesante porque hay unos papers que correlacionaban la probabilidad de infectarte de COVID con la cantidad de dióxido de carbono que vos tenías en una habitación. E hicimos unos paneles de control que te decían qué edificios eran riesgosos y qué edificios estaban bien, basado en la dispersión del dióxido de carbono de los alumnos que habían ahí. Así que bueno, eso es más o menos la pinta que tiene lo que hemos hecho durante muchos años. Ahora les voy a contar un poquito lo que estamos haciendo ahora para terminar, pero para resumir lo que expliqué recién, tenemos una técnica de ingeniería basada en modelos y simulación para desarrollar sistemas de control para sistemas ciberfísicos. Usamos una variedad de hardware, distintos tipos de software,
muy importante para nosotros visualización en 2 y 3D. Y lo más importante es la reutilización de los modelos, de manera tal que todo está centrado en el modelo y no tiro nada a la basura. A mí no me gusta, a mí me gusta tirar cosas, a mi mujer no. A mí no me gusta tirar todo, hay que reutilizar eso. Entorno de desarrollo colaborativo y el tema de visualización es súper importante. Lo que estamos haciendo ahora es trabajar en algo que yo llamo, en vez del mellizo digital, el cuatrillizo digital. Están de moda los gemelos digitales, perdón. Y nosotros venimos haciendo gemelos digitales desde el año 2005, pero no se llamaba. O sea, todo lo que les mostré es un gemelo digital. Y mucha gente trabaja con gemelos digitales y en realidad lo que están haciendo es lo que se llama una sombra digital, que es en realidad vos tenés una copia del mundo real, pero vos no afectás al mundo real. Para que sea un gemelo digital tenés que afectar al mundo real. Bueno, yo tengo ¿por qué lo llamo el cuatrillizo? Porque las 4 partes son el mundo real, el campus de la universidad, el mundo virtual, este sería el gemelo digital, ¿okay? Y tengo mi modelo DEVS matemático de lo que estoy haciendo aquí. Entonces tengo un modelo DEVS matemático con su correspondiente visualización, que es una especificación formal matemática del modelo digital 3D que está hecho en vivo. Idealmente estas 3 cosas deberían funcionar juntas. Por ejemplo, si alguien detecta que hay un incendio en este edificio, el gemelo digital debería prenderse y en particular quien está a cargo del edificio de repente tendría que tocar un botón en el gemelo digital y que diga llamen a los bomberos, apunten a este edificio y prendan las luces de emergencia de ese edificio si el edificio no las prendió automáticamente. Eso es lo que haría el gemelo digital. Pero en paralelo lo que yo quiero hacer es actuar sobre mi modelo y decirle ha sucedido esto y agarrar y activar una transición del modelo DEVS que especifica esto. Entonces hasta ahí está el trillizo. Yo tengo un cuatrillizo. ¿Cuál es el cuatrillizo? Agarro y como parte de mi desarrollo, es muy interesante a veces tener una versión a escala del sistema real que vos querés. Si por ejemplo tengo un trencito que da vuelta por el campus, es interesante tener el modelo digital del trencito, pero a la vez me sirve tener un trencito de juguete. Porque si yo quiero hacer modificaciones al controlador, no puedo hacer una modificación al tren de verdad. Pero puedo hacer millones de modificaciones al trencito de juguete y hacer todos los experimentos con el trencito de juguete. Y cuando el trencito de juguete funciona bien, puedo agarrar y convencer a alguien que modifique el tren de verdad. Entonces, trabajamos con este concepto de cuatrillizos digitales. Por ejemplo, este es uno de los laboratorios de mi edificio, en el cual tenemos un modelo digital de esto, tenemos los datos reales, tenemos un tablero de control y tenemos el cuatrillizo que tiene los mismos sensores y actuadores que tiene la habitación y tengo todo en el mellizo digital y la idea de lo que estamos trabajando ahora es cómo ponemos todas esas cosas trabajando juntos. La última es que, como parte de esto, tenemos un proyectito con lo que se llama el National Research Council, no sé cómo están automatizadas las transiciones, pero bueno. ¿Y qué sucede? Los tipos tienen un helicóptero. Durante años han desarrollado un controlador autónomo para el helicóptero. El objetivo de estos tipos es tener un helicóptero autónomo que los pueda mandar al medio de una tormenta de nieve a rescatar gente o llevarles comida y medicamentos sin poner en riesgo un piloto. Entonces tienen todo el sistema de autonomía dividido en un montón de subsistemas y en algún momento hay que supervisar todo eso. Bueno, el supervisor es un supervisor DEVS hecho como yo les expliqué durante toda esta charla y está ejecutando en el helicóptero, el video en un instante, y el helicóptero tiene un mellizo digital que es lo que se ve, un gemelo digital que es lo que se ve es mejor decir mellizo, mellizo digital, que es lo que se ve al principio. Si prestan atención en el video van a ver que está el piloto está con los brazos cruzados, el helicóptero vuela solo.
Y el sistema de supervisión que pone a andar todo junto está hecho con nuestras herramientas en Nexus. Muy bien. Está volando. Estos son los sistemas que nosotros supervisamos. Y lo que hace es los pasos del sistema de aterrizaje de manera automatizada. Y lo que hago, el software que ustedes pueden descargar y usar para aprender simulación y sistemas en tiempo real, está ejecutando en una aplicación de alto rendimiento y complejidad. Hay montones de problemas, un montón de temas de investigación. Lo que me gusta de venir a visitarlos es que establecemos la posibilidad de colaboración y, como les dije al principio, para mí es un honor poder venir y charlar con ustedes. Y hay montones de cosas que se pueden hacer juntos, porque, por ejemplo, nadie sabe cómo compartir modelos todavía. Estamos trabajando en una posibilidad de estándar, a lo mejor vamos a hacer un seminario en Europa, en lo que se llama los Dutch Tool Seminar, para tratar de ver cómo establecer, compartir modelos entre múltiples herramientas, reproducir resultados que fueron hechos una vez es bastante complicado y estamos trabajando en distintos métodos para hacer esto. También con todo este tema de simulación, nosotros trabajamos con sistemas de información geográfica y también mezclar sistemas de información geográfica con simulación es complicado. Estamos trabajando en workflow para sistemas geoespaciales y eso es todo por hoy. Quiero agradecer otra vez a los organizadores. Primero, agradecer a mis alumnos que todo lo que está ahí, yo no sé nada, yo lo que hago es encontrar algo en sostenibilidad y después pasamos. Agradecer otra vez al Fundecit y a Alonso por la visita. Y eso ha sido todo. Si me necesitan, esta es la web de mi laboratorio. Hay algunos videos en YouTube y todo el software está en GitHub. Y nada, aquí estaré para lo que gusten más.